Bueno, eh, esta ponencia se titula NASA uns kayat chisa o NASA kupi uns kayat chisa. Conocimientos y aprendizajes en la banda de flautas y tambores de Paletón. Resguardo indígena de Jámbalo. La ponencia busca compartir el proceso de investigación colectiva que se viene realizando sobre la memoria y el fortalecimiento de la música tradicional NASA de bandas de flautas y tambores en la zona alta del resguardo indígena de Jámbalo. La ponencia se concentra en la memoria y en los procesos de aprendizaje de la banda de flautas y tambores, con la intención de reflexionar sobre los procesos de formación en las músicas tradicionales y populares. La intención es resaltar algunas reflexiones y cuestionar algunas hipótesis sobre la homogenización de los espacios de formación de la música de flautas y tambores, en especial en los resguardos indígenas NASA. La música de flautas y tambores en el departamento del Cauca se ha fortalecido de diferentes maneras y formas. Me alegra ver las diferentes bandas, conjuntos y chirimías que se encuentran e intercambian experiencias. Sin embargo, considero que se homogenizan las bandas de flautas y los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, se llama chirimías a cualquier conjunto o banda de flauta de tambor. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que no todos los músicos y conjuntos aprenden de la misma manera y se organizan de igual forma. La música no es ajena a lo que sucede en una sociedad o una comunidad. La música recoge y comparte lo que ocurre en el territorio. En esa medida, entonces, voy a un poco a compartirles una pieza tradicional de la banda de flautas y tambores de Paletón, eh, grabada en el 2008 por Omar Romero. Se llama Negro. Digamos, normalmente se hace una dinámica con esta imagen, pero pues debido al corto tiempo no podré hacerla. La música tradicional nace en Jambaló, no se enseñaba en la escuela, solo hasta el 2013-2014, en donde algunos jóvenes empiezan a enseñarla con flautas de PVC afinadas en sol. Entonces, lo cierto es que los mayores de flautas y tambores no aprendieron a tocar en la escuela, sino que se formaron a través de las bandas de flautas y tambores que habían en la zona, o los músicos locales. Los músicos tradicionales NASA de flautas y tambores de Paletón no se dedicaban de manera técnica y profesional a la música. Esto mismo ya lo señala Miñana al encontrar que la mayoría de los músicos de flautas y tambores tenían otra vocación o profesión, agricultores, trabajadores, docentes. Y esto mismo ocurre en conjuntos urbanos o campesinos, sin embargo, su vínculo con el territorio, el trabajo con la tierra y la comunidad serán muy diferentes. De esta manera, los músicos tradicionales son parte de la comunidad y esto mismo ocurre en el conjunto de bandas de flautas y tambores de Paletón. Algunos de sus músicos como Domingo Ipia, Bautista Cueta, Emilio Ramos, Julio Cueta y Celio Ipia no son músicos profesionales, sino que hacen trabajos agrícolas y ya son autoridades tradicionales indígenas en algún momento. Entonces, ¿por qué la zona alta de Jambaló? ¿No? Porque este resguardo, esta zona de la zona alta de Jambaló resistió culturalmente la llegada de los conquistadores encomenderos, ¿no? La zona alta de Jambaló, digamos, se mantuvo aquí, color rojo, se mantuvo como resguardo propiedad de la autoridad indígena, mientras que la zona media y la zona baja sufrieron el acecho de los hacendados, terratenientes y colonos. Entonces, pues el análisis que se va a hacer es sobre la música tradicional nasa, ¿no? Que en Nasayugüe no hay una palabra para traducir esta música tradicional, sino se le llama Nasakuj, que en otros términos puede ser entonces como música de flautas y tambores. Pero se inserta un poco en lo que Adorno va a llamar las músicas comunitarias, ¿no? Las músicas comunitarias son un fenómeno cultural que encarna las tensiones entre el contexto y la producción sonora, lo que pasa en el entorno,
y la producción sonora. Y eso es muy importante en la diferenciación de otros tipos de músicas y conjuntos. En este caso, la música de flautas y tambores NASA, hay una herencia marcada por el sincretismo religioso y la resistencia cultural. Hasta el momento hemos podido identificar más de 10 piezas propias y apropiadas. Respecto al ritmo de estas piezas, no, la mayoría de las canciones interpretadas por los mayores son identificadas o nombradas como tradicional, como en el caso del negro o bambuco que escuchamos. Pues la palabra bambuco hace referencia a otro tipo de golpe de tambor con un compás más lento, 3/4, mientras que el ritmo tradicional es más rápido, ya que el repique del tambor macho al finalizar la frase y el repique del palo de forma parabólica genera un compás binario de 6 octavos. Lo anterior le da una identidad sonora a la percusión, pero también a las flautas. Sin embargo, eso no quiere decir que los mayores no hayan transitado hacia otros conjuntos, otras canciones como cumbias, guainos o sayas. Pero algo muy, muy importante aquí, digamos, en particular de la banda de flautas y tambores, es sin lugar a duda los instrumentos, ¿no? Esos instrumentos que los elaboran los mismos músicos generan un vínculo con el territorio y una identidad sonora. Los músicos elaboran las flautas, esta flauta de 41 centímetros de largo, y estos tambores que, como lo decía Miñana, en esta zona son más largos que anchos, pero también hay más tamborismos más anchos y largos, que los mayores tomarán entonces luego como tambores hembra o tambores macho, y habrá una diferencia en su afinación. Y el repique que le da el tenedor en forma parabólica es muy característico de esta zona. Entonces, en cierta medida, se ha generado una memoria y una identidad a través de la música tradicional. Por ejemplo, esta foto refleja un poco una afirmación que hacen los docentes de una institución educativa en donde afirman que la banda de flautas y tambores de Paletón se creó en 1893. Lo cierto es que los conceptos de transferencia y socialización no son apropiados para explicar y reconocer el proceso de formación que tiene lugar en las bandas de flautas y tambores. Así lo manifiesta Miñana, ¿no? En el 2005 y 2009. Tal vez resulte más claro mostrar cómo la inadecuación de las teorías clásicas de la socialización o de la enculturación no se deben a los cambios de las prácticas de socialización como efecto perverso del nuevo capitalismo o de la modernización, sino que estas teorías tampoco funcionan para explicar las denominadas prácticas musicales tradicionales o ancestrales. Para Miñana, las bandas de flautas son procesos autoorganizados de práctica musical que se organizan sobre la marcha. La adquisición de los conocimientos y habilidades se da, se da a partir de la relación con compromisos en una identificación de una comunidad de práctica. Esto lo retomé, digamos, para analizarlos concretamente en el trabajo que vienen haciendo la banda de flautas y tambores, ¿no? La expresión, por ejemplo, Neshuella nos plantea preguntas necesarias sobre cómo despertar y cuidar la habilidad y los saberes sobre la música tradicional en relación con otros elementos que componen el territorio. Algunas de estas preguntas son como cómo valoramos y cuidamos a nuestros músicos, cómo cuidamos al territorio para que siga compartiendo las herramientas y los insumos que son claves para elaborar los instrumentos, cómo llamar y cuidar los ojos de agua con el sonido de flautas y tambores. La construcción de conocimientos y formas de aprendizaje en las bandas de flautas y tambores están intrínsecamente relacionadas con las experiencias y significados personales que marcan el desarrollo psicosocial de los integrantes. Entre otras razones, ya que la música tradicional tiene una fuerte relación con los ciclos de vida de una persona y de una comunidad, como el parto, los rituales de paso, el matrimonio. Y estos aspectos son los que quiero resaltar en los procesos de formación de la banda de flautas y tambores de Paletón, ya que para los músicos el vínculo con el entorno y la práctica son los elementos necesarios para desarrollar los conocimientos y las habilidades que se tejen la música de flautas y tambores. Digamos, hemos desarrollado un poco una memoria de los músicos anteriores, desde 1930, hemos identificado los músicos y algunas prácticas que se tienen, ¿no? En entrevista con Bautista Cuetia se le preguntó por qué es importante la música. La música es de los mayores, yo crecí con los mayores, por es que uno se arrepiente para dejarla, pero nosotros, los jóvenes, ya no creen. Aquí mucha gente cree todavía de los mayores, bailan y dicen que eso es costumbre. La mayoría de los elementos que se presentan en los relatos de los integrantes de la banda es el cuidado de los valores y entornos de la música de flautas y tambores. El pensamiento se construye a partir de la memoria, de los sentidos, y la sonoridad de la experiencia que recuerdan los lenguajes del territorio y la cultura. En palabras de Bautista, la costumbre,
los antiguos o los mayores son los conocimientos que se guardan y recoge la música de flautas y tambores. Y creer es el acto de sentirla, de practicarla y aprenderla. Cuando los integrantes de la banda de flauta se refieren a la costumbre o a los, se hacen referencia, digamos, a la conjugación que hay entre los entornos, los recursos, la memoria y los saberes culturales y espirituales. Digamos, es una manera de reconocer los saberes y conocimientos propios que se encuentran en riesgo por otras formas de hacer música. Pero lo antiguo, lo tradicional, hace referencia a que la música logra tejer esa memoria y esas prácticas que se hacían antes, generando una identidad y una memoria viva. La manera de aprender de sus integrantes fue participando en las fiestas, ceremonias y encuentros comunitarios. Allí se acercaban a partir de sus sentidos, que les permitía tener el primer acercamiento para luego intentar tocar y apropiar el ritmo de la caja, las maracas o el tambor. Con el tiempo, decían, entrar a la banda de manera formal, participando en los ensayos y presentaciones locales. Considero que la formación de una banda tiene que ver más con la experiencia personal y el vínculo con la práctica colectiva en ciertos entornos. En este caso, el acompañamiento y la participación en la correría de negritos o rituales fue lo que permitió que se generara el vínculo para la motivación y las expectativas de sus integrantes. Esto a una edad de entre 7 y 12 años. En otras palabras, esta primera experiencia con flautas y tambores desde la práctica generó lazos de identidad y expectativa personal que permitirían creer, sentir la importancia de interpretar la música tradicional. El vínculo familiar y territorial brinda las condiciones y los recursos para acompañar las fiestas, los rituales. Pensar con el corazón no es solamente sentir emociones o sentimientos, nos habla del vínculo que hay entre la memoria y la experiencia en la música de flautas y tamborinas, recalcando la relación entre el territorio, la espiritualidad y la música. Inocencio Ramos plantea que la música de flautas y tambores es un ejercicio de corazonar, que es la esencia del pensamiento artístico. La razón implica corazonar y corazonar a su vez implica de sentir desde el corazón y desde la espiritualidad. De esta manera, la relación de los integrantes y algunas personas de la comunidad con la sonoridad de las flautas y tambores se fundamenta desde los sentidos y la memoria, ya que así se representa la armonía de los espacios espirituales, territoriales y comunitarios. Considero que la música de flautas y tambores nos permite tejer formas propias de acercarse y aprender conocimientos propios de acuerdo con el territorio, dándole relevancia a la práctica y al vínculo sociocultural. Es importante reconocer las bandas de flautas y tambores como comunidades de aprendizaje, similar a lo que plantea Liffey Wagner, como un espacio en donde se construyen y entretejen procesos de formación de acuerdo a ritmos, entornos y melodías propias. Se pasan entonces de experiencias, sentidos, emociones personales a entornos y cambios de acción colectivos y comunitarios que entonces empiezan a construir significados y vínculos y emociones y motivaciones de manera colectiva. Para mí, Ana, la importancia de las relaciones intergeneracionales se manifiesta en la escasa diferenciación funcional al interior del grupo y los saberes que desarrollan los niños y los adolescentes en los grupos de bandas de flautas y tambores. En realidad, el aprendizaje tiene que ver no tanto con lo que los padres puedan enseñar al niño, sino con la participación de éste en los contextos donde se practique la música, participación cuya frecuencia se facilita si el niño tiene músicos familiares o familiares músicos. En el caso de la banda de flautas y tambores, asistimos a un proceso autoorganizado de la práctica y el ejercicio musical que se organiza sobre la marcha. Por tanto, las formas de aprendizaje están determinadas por aprender a ser parte de una banda y vivir en contextos particulares como correrías, fiestas y rituales. Así ocurrió con los integrantes de la banda de flautas y tambores de Paletón. La persistencia y el vínculo con los conjuntos musicales fueron recursos que permitirían consolidar esta relación entre el músico y sus habilidades. Tener cerca a la banda, al territorio y la correría permitiría generar esa motivación y ese interés. El proceso de formación de la música tradicional en las bandas de flautas y tambores responde a una propuesta pedagógica en espiral, que teje o desarrolla las habilidades y los saberes del músico tradicional en diferentes etapas o momentos de vida de una persona, comenzando desde pequeños hasta la adulta. El proceso de formación no responde a un espacio formal como la escuela y a tiempos fijos que se planean desde un docente. Aprender la música tradicional de flautas y tambores conlleva sentir, recorrer y practicar en entornos comunitarios y territoriales. Hacer música tradicional implica recordar, hacer memoria y sentir que la música está viva y pervive.
Muchas gracias.